Buenos días, voy a hablar del capítulo 4, un modelo posible, entender la educación artística como la educación patrimonial dentro del libro Didáctica de las Artes Visuales en la Infancia. Para empezar, cabe hablar del patrimonio, que el patrimonio es la relación con el entorno, creando así un vínculo entre el objeto y el sujeto. Se proyecta un valor que queda patente en su supervivencia y se transmite a lo largo de la historia. Después tenemos las definiciones de Gómez Redondo y Fenoy y de Arévalo, que las comparo ya que en ellas hay palabras parecidas como valor, identidad, entorno, experiencia, que dotan de significado y de definición al patrimonio. Por otro lado, en el patrimonio, todos estos autores llegan a una misma conclusión. Interviene el entorno, es muy importante, nuestro alrededor, las experiencias previas del individuo que ha tenido a lo largo de su vida, se trata del valor que otorgan las personas, el vínculo que se crea entre objeto y sujeto, y esto hace que tenga para el individuo identidad, pertenencia y propiedad, llegando a formar parte del individuo, sintiendo lo suyo. En esto interviene también el paso del tiempo, como ya he comentado. Por otro lado, hablando de la educación patrimonial, pretende trabajar los vínculos con los elementos del entorno, desde lo afectivo. Es decir, si somos capaces de conocernos a nosotros mismos y formar una conexión grupal por medio del entorno, seremos capaces de establecer vínculos desde lo afectivo. Según Pérez, este punto es un aspecto principal para que el alumnado comprenda qué es el patrimonio. El artículo gira en torno a estos tres aspectos. Dentro de la competencia en educación patrimonial está la propiedad simbólica que se crea entre el individuo y el objeto, después la pertenencia que siente un individuo hacia ese objeto y la identidad, que al haber esta unión le dota de identidad al sujeto. Se construyen significados con los distintos elementos culturales. Es importante señalar que la educación artística está comprendida dentro de la educación patrimonial. Es decir, forma parte de la educación patrimonial y dentro de la educación artística se trabajan aspectos relacionados que nos llevan a esta educación patrimonial. De ahí la necesidad de trabajar en esta área, en educación infantil, lo patrimonial. Es importante cuando se habla de que estas dos dimensiones en estos dos tipos de educación trabajan un aspecto indispensable, que es que el niño sea capaz de conocerse a sí mismo y a su entorno, para así poder desenvolverse de forma autónoma en él. Dentro de la enseñanza del patrimonio, cabe señalar que Gómez Redondo y Fenoy, por un lado, dicen que para esta enseñanza integral es necesario fijar unos contenidos, ya que hay que tener en cuenta lo cognitivo y lo afectivo, que afecta al alumnado y a este proceso. Por otro lado, en el artículo se exponen una serie de procesos necesarios para llegar a la valoración, que permita al alumnado que sea capaz de identificarse con el patrimonio. Para ello hay que mostrarles un patrimonio que puedan hacer suyo, al que puedan dar identidad. Por otro lado, volviendo al artículo de Gómez Redondo y Fenoy, nos dicen que el proceso de percepción y emoción que llega, el proceso al percibir nos lleva a generar una emoción y se consolida así el vínculo objeto y sujeto. La emoción existe únicamente cuando se expresa y así llega a provocar un sentimiento, que es el fin último para considerar un objeto patrimonio. A la vez, se consolida el vínculo objeto y sujeto y a través de la educación artística, este sentimiento que se expresa
nos permite mantenerlo en el tiempo y poder compartirlo. Por otro lado, en el artículo del que estoy hablando, se da importancia al proceso de valoración y relación. Frente al de Gómez Redondo y Fenoy, que dice que se necesita la emoción y se relacionan porque necesitan sentirse parte de él, a través de esa emoción que se expresa como un sentimiento. Estos sentimientos nos permiten trabajar esta educación patrimonial, como ya he dicho. Dentro de la valoración como propiedad simbólica, se producen las relaciones de pertenencia, propiedad e identidad, que ya he mencionado, y esto crea el vínculo individuo-objeto, que a su vez hacen que esta propiedad simbólica, que a través de la mente del individuo, lo pasa a la propiedad física, es decir, pasa a ser un objeto material. De los pensamientos y el sentimiento se pasa a lo material. Y así se crea el patrimonio. Este patrimonio tiene un valor para ese individuo. Dentro del valor identitario de la obra, por un lado, Darín nos dice que para poder consolidar nuestra identidad es necesario encontrar un sentimiento de unidad, ayudándonos de las creencias y recuerdos del individuo, como dice el artículo. Para tener un valor identitario es esencial realizar un proceso de singularización y establecer relaciones con el mundo, diferenciándonos de los otros y consiguiendo así nuestra seña de identidad. Si somos capaces de valorar nuestra propia obra de arte, sentiremos que nos pertenece, creando esta seña de identidad que define a cada individuo. Dentro de la cohesión del grupo a través del propio patrimonio, nos habla de la afectividad, que es fundamental. Forma un vínculo que aparece entre los miembros de una comunidad y se da por parte del individuo y estos mismos miembros de su entorno. Se crea así un sentimiento de pertenencia entre este y la comunidad, en la que se comparten significados cognitivos de todos ellos en base a las conceptualizaciones afectivas, es decir, a los nombres que se le dan a cada objeto y que dan sentido a este entorno para llegar a comprenderlo. Para poder poseer nuestro patrimonio, tenemos los espacios interpatrimoniales. Estos espacios es necesario, para llegar a ellos, es necesario vivir una experiencia, ya que todos nosotros vivimos experiencias, y así podemos llegar a comprenderlo, y con ello a quererlo y a respetarlo. Esto se relaciona con lo que dice el artículo, porque las experiencias vividas se establecen a través de los sentimientos, como ya he comentado, y nos permiten que este patrimonio individual se pueda compartir con los demás, de forma que se respete y se quiera. Por otro lado, nos encontramos los espacios interidentitarios. El artículo nos dice que el patrimonio es el lugar donde se encuentran las personas y las identidades. A través de esto, esta función nos identifica y nos refleja, configura y crea nuestra identidad. Por otro lado, Arévalo, en el 2004, nos dice que el patrimonio son las formas de vida que expresan la identidad de los grupos humanos. Es decir, cada uno tiene sus propios rasgos identitarios que comparte y que forman y dan sentido al grupo. Se interioriza por un grupo, es la interiorización por un grupo dado que posee formas de vida específica. Y esto nos lleva a pasar del patrimonio individual al patrimonio de la humanidad. Por último, para terminar, tenemos los espacios interculturales, que nos dice que el patrimonio y el arte son un reflejo de la cultura. Es importante trabajar la educación patrimonial para poder entender nuestra cultura y la cultura que nos rodea. Tiene un sentido. Ahora, brevemente, voy a hablaros de las citas que he escogido en relación con el artículo principal, entender la educación artística como educación patrimonial.
La primera cita es del artículo y la segunda son de la sensorialidad como estrategia para la educación patrimonial en el aula de educación infantil de Gómez Redondo y Fenoy. Nos dice que el alumnado, o sea, esto lo relaciono con la parte del artículo de el alumnado ordena sus experiencias y aprendizajes en función de las sensaciones y sentimientos que éstas le generan. Así, para aprender patrimonialmente, pasando a formar parte de la identidad del individuo. Es decir, si hay un sentimiento y no solo una emoción, porque el sentimiento es el que nos lleva a considerar patrimonio, a hacer nuestro. Fontal en el artículo habla de que es necesaria una serie de procesos para llegar a esta valoración, que son conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y transmitir. Valorar es el eje central que organiza la acción educativa y valorar nos lleva a esta sensibilización, que también habla esta cita. La siguiente cita nos dice que es fundamental para el proceso de patrimonialización, ya que sin emoción no hay sentimiento, como ya he dicho, y sin sentimiento no se puede dar este proceso de patrimonialización. Y el proceso que va de percepción, primero se percibe, después se genera la emoción, esta emoción se expresa y hace que se construya el sentimiento, como ya he dicho en relación con el artículo. Y por último, la patrimonialización, que supone la creación de un vínculo con el objeto, valorándolo y sintiéndolo suyo, dándole esta identidad propia e identificándolo a él frente a la sociedad. Y por último, esta cita 3 está sacada de El origen de los procesos de patrimonialización, la afectividad como punto de partida, Gómez Redondo, 2014, que también relaciono con el artículo y en la parte que nos dice que el proceso que va de percepción a emoción, expresión del sentimiento y que dota al objeto de esta identidad, pertenencia y propiedad, pasando así a formar parte del individuo como su seña identitaria frente a la sociedad. Como veis, estas citas están muy relacionadas con el tema del artículo principal, ya que son de autores parecidos y todas nos llevan a las mismas conclusiones. Por eso me han resultado muy interesantes. Finalmente, os dejo con la bibliografía que he utilizado para la realización de este artículo y gracias por la atención